Hoy René Delgado nos acompaña. ¿Qué pasó, René? Qué gusto saludarte. Carlos. Como todos los miércoles, muy buenos días. ¿Qué te parece la renuncia de Germán Martínez? ¿Qué significado? Pues mira, yo creo que corona ya una suerte de señales que se venían acumulando sobre los tropiezos que está cometiendo la propia administración del presidente López Obrador y no tanto de las supuestas zancadillas que más de uno le quisiera poner. ¿Por qué decir eso? Porque yo creo que uno de los principales aciertos de la campaña del hoy presidente derivó del hecho de sumar a su probable entonces gabinete a muchas personalidades en las cuales mucha gente fincó la confianza en el eventual mandato del entonces candidato. Es decir, se sumaron personalidades, pienso en la secretaria de Gobernación, pienso en el jefe de la oficina de la presidencia, en el propio Germán Martínez, que de algún modo le daban... Consejero jurídico, ¿no? El consejero jurídico, le daban riqueza y variedad a la composición política, exacto, pluralidad, a la composición política, ideológica y social del propio gabinete. Ahí se veían equilibrios y hoy, cosa muy valiosa, contrapesos al interior del propio gabinete. En ese sentido, me parece que es lamentable la salida de Germán porque lastima al propio Germán, lastima al propio secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, y lastima al propio presidente de la República. En ese sentido, me parece que la salida de Germán Martínez es una triple pérdida. ¿Por qué razón? Primero, porque es un cuadro que sabe de la materia administrativa y de la materia política. Hoy hay muchos cuadros en el gabinete que no necesariamente tienen esa experiencia. Entonces, esa pérdida, él ya había sido secretario de Estado, él ya había sido dirigente político y ya había sido parlamentario, y en ese sentido, ese triple cariz es una pérdida para el equipo gobernante. Segunda, se pierde una voz de alerta, es decir, donde que en el fondo señala, yo creo que de manera elegante, recargándole la queja al secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, advierte que ya no se está cortando grasa, se está cortando músculo en el equipo de la administración pública. Y en ese sentido se está pretendiendo generar proponer un bienestar, provocando otro malestar. Y ahí es donde se puede tropezar la política social, el giro en la política social que le quiere dar el mandatario. Y la tercera, ya lo había mencionado, se pierde un contrapeso. Es decir, hay en la composición del gabinete personajes de una postura radical que de pronto quisieran avanzar a como dé lugar, sin darse cuenta que el propio presidente lo ha dicho, que la administración es un elefante difícil de empujar. Y en ese sentido me parece que voces como la de Germán Martínez le daban un cierto equilibrio. Un dato curioso, es obvio que algunos otros secretarios de Estado, que algunos otros altos funcionarios de la administración podrían suscribir lo que ha escrito Germán Martínez. Nada más que no lo dice, ¿no? Nada más que no lo... Pero el temor nos gana, perdón. No, sí. El dardo parece apuntar claramente al secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, y a la superpoderosa oficial mayor de Hacienda, Raquel Buenrostro. Así es. Aunque no las ponen por nombre, se lee por ahí. ¿No es en el fondo un dardo también al presidente en el sentido de que pues, el que instruye esta política de austeridad máxima, no compras, etcétera, etcétera, es el presidente de México? Pero es que es clarísimo lo que estás diciendo, por eso yo decía que es bastante elegante la renuncia, porque recarga las quejas sobre el secretario, pero con la capacidad de lectura que tiene el presidente, si no se da cuenta que está dirigida a él, pues entonces... ¿Y la reacción del presidente qué te parece, René? Lamentable porque sí, efectivamente, digo, no es que haya una suerte de almacén de servidores públicos donde se pueda quitar a uno y poner a otro. O sea, me parece que también avala, ¿no? O sea, es decir, en el momento en que se le hacen sus planteamientos,
Yo me imagino que el presidente tuvo que escoger cuál de los dos modelos, el modelo de Germán Martínez o el modelo de Hacienda, y un poco lo que se Y ni siquiera esboza una especie duro, de decir, vamos a hacer una pequeña una autocrítica, Así es. No Es hay que ese es ningún el elemento, punto. ¿no? Me parece, Ana Francisca, es decir, el presidente no es que pueda optar. Hay cosas que se deben de hacer de un modo y no de otro. Y en ese sentido creo que se está tropezando la administración. Gracias, René. A ti. Un gusto tenerte como siempre.